a Carlos Sancho, te recomendaría que fueras un poco limitado, o sea, conteniendo el tiempo, porque creo que aquí no podemos disfrutar de la repetición. Ni de la eternidad. De la eternidad. En primer lugar, quiero agradecerle al profesor Santos que le haya consentido a... Más alto. Un poquito más alto, por favor. Ah, ya lo Espera, sé. un No segundo. podrás a lo mejor. Creo que voy a impostar. Vale, vale. Voy a poner voz baritonal. Bueno, sí puede. ¿Ahora bien? Sí. Ahora bien. Vale. Pues quiero agradecerle al profesor Santos que le haya consentido a Óscar que sea yo una vez más quien le haga la réplica. A Óscar, obviamente, y al profesor Mariano por su presentación. Voy a leerles algo un poco banal, muy banal, no tan banal que, en fin, ustedes verán. Decir sí, como bien sabéis, no es cosa fácil. Para abrazar amorosamente la vida, al modo en que lo hace Nietzsche, cabe ser muy lúcido. Cabe haber superado la enfermedad del siglo, es decir, esa enfermedad que tiene grandes razones para seguir los senderos del idealismo y encumbrar cierta idiotez. Y es que Nietzsche bien se guarda de dejar muy claro que esa tonalidad del alma, vivida, experienciada en Sils Maria en 1881, que desemboca en el incondicional amor fati y que luego tratará de formular como un don a la humanidad, tiene como condición de posibilidad una gran disciplina, una ascética insoportable para el común de los mortales. Una ascética cuyo fin es que la enfermedad misma no decida, no hable, no determine la conducta, no determine el gusto, la decisión, la manera de valorar e interpretar. Cuando esta tonalidad del alma lo asalta, Nietzsche viene de un largo trabajo ascético cuyo fin ya consistía precisamente en sanear la instancia desde la cual realmente Nietzsche se expresa, tasa, valora y vive. Digo esto porque a mí personalmente me abruma un poco una duda. La duda de si no es muy osado por mi parte intentar resolver el enigma del eterno retorno, no habiendo emprendido con radicalidad el camino ascético vital que Nietzsche bien se encarga de detallar a lo largo del libro. ¿Estoy yo legitimado para hacer una interpretación siendo yo también un enfermo? ¿Leyendo desde la enfermedad esta fórmula afirmativa? ¿Puedo yo, en tanto enfermo, idiotizado por mi enfermedad, atreverme a interpretar el eterno retorno? Me abruma la idea de que al no haber seguido su método, a un nivel vivencial, encarnando su proyecto hasta las últimas consecuencias, sea yo uno de esos tantos que se suben como espíritus de la pesadez en las lomas de Zaratustra, convirtiendo en cantaleta, en algo de lo más ligero y trivial, lo que él comprende justamente por ser quien pone todo el esfuerzo en la subida, quien tiene efectivamente la voluntad, porque la voluntad ya la tiene, de subir, de sanar. Yo diría que no hay atajos posibles. El eterno retorno solo está destinado a los que suben con sus propias piernas, a los que quieren, se envalentonan de coraje para ser convalecientes y recuperar la salud. De todos modos, creo que puedo aportar alguna reflexión, no respecto a la resolución del enigma, pero sí a dilucidar algunas de esas condiciones existenciales que se desprenden del texto, condiciones que, como digo, hacen posible la emergencia del pensamiento de los pensamientos. Me refiero a la soledad y a la apatridad. Hay en Nietzsche un alejamiento voluntario, consciente, de retiro, de soledad y de vivir al raso. Tal modus vivendi se puede entender como una suerte de estrategia para regresar al sí mismo, para entrar en comunicación con esa instancia conflictiva y creadora, donadora de valor, tasadora.
En El Caminante, el discurso anterior a la visión y el enigma dice: pasó ya el tiempo en que era lícito que a mí me sobrevinieran acontecimientos casuales. ¿Y qué podría ocurrirme todavía que no fuera algo mío? Lo único que hace es retornar. Por fin vuelve a casa mi propio sí mismo, y cuanto de él estuvo largo tiempo en tierra extraña y disperso entre todas las cosas y acontecimientos casuales. El camino al sí mismo es obviamente el camino más frío y duro, por cuanto nada ni nadie puede aliviarlo. No hay excusa, no puede delegarse a otro. Nadie puede dar cobijo ni calor ni ayuda en el retorno al sí mismo. Es más, tal ayuda supondría un desvío ya, o de nuevo un aplazamiento, o peor, un alejamiento debilitante y definitivo. Es obligadamente el más solitario y aquel al mismo tiempo en que uno está más cerca de renunciar para siempre a su sí mismo. El camino en que se está más expuesto a tratarse con indulgencia. No es el retorno a un linaje, a una estirpe, a una familia, a una patria o a una iglesia. No se trata de la búsqueda ciega de la identidad perdida, del asidero que permitía una respuesta rotunda a la pregunta ¿quién soy yo? Es un retorno al enigma, o dicho de otra manera, una empresa de conquista del plano del artista, de la perspectiva del artista y de la niñez, del lugar en que uno no es nada y lo es todo, del lugar problemático en el que la voluntad y la existencia son uno y lo mismo. El aparente ensimismamiento de cara a lo público de Nietzsche, o sea, el alejamiento respecto a los productos o esferas de la décadence, que son todas las instituciones, culturas y narraciones humanas, es justamente lo que procura que el sí mismo se manifieste en toda su virulencia, de modo que Nietzsche se halle en medio de un dolor insoportable que le obligue a sanar, a afrontar el dolor, a un nivel fisiológico. Por otra parte, sólo así Nietzsche consigue que lo real se le aparezca y sea experimentado esencialmente como voluntad de poder. Sólo así sale a la luz del día lo que la vida tiene de desmedida, problemática e intolerable. Dirá en Ecce Homo: esta especie de hombre que es Zaratustra concibe la realidad tal como es suficientemente fuerte para ello, no se la enajena, no se aparta de ella, es ella misma, aún tiene dentro de sí todo lo que en ella es terrible y cuestionable, solo con ello puede el hombre tener grandeza. Acaba la cita. Queda poco, ¿no? Una vida al raso, sin arraigo, es una vida sin ídolos, sin esas entidades, ya sean conceptos o figuras de barro, que domeñan o amortiguan la violencia de lo real, de lo sagrado, de lo otro. Solo una vida así, una vida que ha asumido la obsolescencia de Dios como ídolo y que ha vivido el ser como voluntad de poder, le instala a uno en la situación en la que el sí a la vida no sea una banalidad, una ligereza, sino todo lo contrario, una gran conquista. En cuanto a la solitud, que es el estado en el que Zaratustra liba su sabiduría, parece ser también una puerta de acceso al ámbito en el que se juega la verdadera batalla de la que solo tenemos noticia de una manera superficial. Para terminar, quiero recordar que el hombre decadente, que es a juicio de Nietzsche todo hombre moderno, fisiológicamente inmenso, rico y divergente, pero obligado a ceñirse a paradigmas estrechos, obsoletos, vive sumido en una tortura, en un dolor desgarrador, debido precisamente a la impotencia de gobernar ese caos interior, debido en buena parte a la ausencia de una cultura trágica que sea capaz de dotarlo de una mínima fortaleza metabólica como para que el individuo gobierne dicho caos interior. Ante la falta de una cultura que enseñe al cuerpo a no despertar de sí mismo, a no desesperar de sí mismo, solo caben dos alternativas. La primera es muy conocida, es la huida a los trasmundos, en otros momentos habla de la nostalgia de la cruz, es
yo creo que hay una frase de Baudelaire que la ejemplifica muy bien. Dice: para no sentir el horrible fardo del tiempo que os rompe los hombros y os inclina hacia la tierra, es menester embriagarse sin tregua. ¿De qué? Dice Baudelaire. De vino, de poesía, de vino, es decir, de vino, de poesía, de virtud, como prefiráis, pero embriagaros. Nietzsche consideraría muy honestas estas palabras de Baudelaire, ya que el hombre decadente se sirve precisamente de vino, se sirve de poesía, pensemos en Wagner, y de virtud, de la moral, como formas de huir de sí mismo, es decir, como formas de calmar esa tortura a nivel fisiológico. La otra opción, que es la que nos lleva a la revelación del eterno retorno, es precisamente soportar ese fardo, como tantos otros fardos, soportar el dolor, pero esta vez sin embriagueces, sin poesía, sin vino y sin virtud, sin moralina de ninguna clase, sin música romántica o entusiasmo identitario. Múltiples modos estos de atenuar esa tortura constitutiva, como les decía, de sedar ese cuerpo desesperado de sí mismo que caracteriza al hombre decadente. Yo creo que es esta resistencia al lenitivo, esta resistencia voluntariosa a cualquier forma de cobijo, distensión o huida, la clave del camino ascético de Zaratustra. Parece ser el sendero con el que se logra conquistar la tonalidad jovial, síntoma de una voluntad fortalecida que ha aprendido y ya se sabe capaz, y aquí cito, se sabe capaz de ordenar el caos acogiendo la pluralidad noble y contradictoria en una forma superior y tolerante. Sigue diciendo: los contrastes son domados, lo que constituye el signo de poder sobre las contradicciones, y todo ello sin tensión. Y ya está aquí.